Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, especialmente a los fanáticos de las telenovelas turcas y, en particular, a los seguidores de dos de los nombres más grandes de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien. Hoy vamos a desentrañar todos los rumores, las esperanzas y, sobre todo, las posibilidades de una colaboración bomba que los una, y lo más interesante de todo, en Italia. Prepárense para un análisis profundo, lleno de información jugosa y, por supuesto, mucha especulación divertida. Pero antes de sumergirnos en este universo de posibilidades, les pido un favor enorme: si aún no están suscritos, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir es un hecho que nadie puede negar. Desde su explosivo romance en la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, la pareja ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su interpretación de Can Divit y Sanemaiden fue simplemente mágica, y la verdad es que muchos de nosotros, sus fans, seguimos suspirando por verlos juntos en la pantalla. La pregunta del millón ¿es posible que esa magia resurja, y más aún, que lo haga en Italia? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar varios factores. Primero, la popularidad de Can Yaman en Italia es estratosférica. Después del éxito arrollador de Erkenci, Can se mudó a Italia y se ha convertido en una auténtica superestrella allí. Ha participado en varias producciones italianas, incluyendo la serie Viola come il mare, donde ha demostrado su talento actoral y su dominio del idioma italiano. Su carisma y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo de masas en el país. Esta popularidad no es casualidad. Can ha sabido cultivar su imagen y conectar con el público italiano, aprendiendo el idioma, participando en eventos benéficos y mostrando un interés genuino por la cultura del país. Su presencia en redes sociales, con un enfoque constante en su vida en Italia, ha contribuido enormemente a consolidar su éxito. Por otro lado, Demet Özdemir también goza de gran popularidad en Italia, gracias al éxito internacional de Erkenci y otras series en las que ha participado. Aunque no ha trabajado directamente en producciones italianas, su nombre es reconocido y admirado por el público italiano. Su talento, su belleza y su simpatía la han convertido en una de las actrices turcas más queridas en el país. La naturalidad de Demet y su cercanía con sus fans a través de las redes sociales también han sido claves para su éxito internacional. A pesar de no hablar italiano fluidamente, su presencia en alfombras rojas y eventos internacionales, combinada con su indiscutible talento actoral, la han catapultado a la fama fuera de Turquía. Ahora bien, ¿de dónde surge este rumor de una colaboración en Italia? Bueno, la verdad es que hay varias fuentes que alimentan esta esperanza. En primer lugar, ambos actores han expresado en varias ocasiones su deseo de volver a trabajar juntos. Aunque han pasado años desde Erkenci, la química entre ellos sigue siendo evidente y ambos son conscientes del interés del público por verlos de nuevo en pantalla. Entrevistas pasadas y publicaciones en redes sociales donde se han mencionado mutuamente, aunque de manera sutil, han mantenido viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. La nostalgia por Erkenci es un factor importante. La serie no solo fue un éxito en Turquía e Italia, sino también en América Latina, España y muchos otros países, creando una base de fans sólida y leal. En segundo lugar, la industria audiovisual italiana está cada vez más interesada en producciones internacionales, y especialmente en talento turco. El éxito de las telenovelas turcas en Italia es innegable, y los productores italianos están buscando nuevas formas de capitalizar esta tendencia. Una colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir sería un golpe maestro para cualquier productora italiana, ya que garantizaría una enorme audiencia tanto en Italia como en el resto del mundo. El mercado italiano se ha convertido en un terreno fértil para las producciones turcas, que han logrado superar incluso a las producciones locales en términos de audiencia. Esta tendencia se debe a la combinación de historias apasionantes, actuaciones convincentes y una estética visual atractiva que caracteriza a las telenovelas turcas. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman tiene una gran influencia en la industria audiovisual italiana. Su popularidad le permite elegir sus proyectos y posiblemente influir en la elección de sus compañeros de reparto. Si Can estuviera interesado en trabajar con Demet en una producción italiana, es muy probable que pudiera hacer que sucediera. Su éxito
N. Viola come il Mare y otros proyectos le ha dado un poder de negociación significativo, y su opinión es muy valorada por los productores italianos. No sería sorprendente que Can pudiera proponer a Demet como su CEO protagonista en un futuro proyecto. Sin embargo, también hay que ser realistas y considerar los obstáculos que podrían impedir esta colaboración. En primer lugar, ambos actores tienen agendas muy apretadas. Can Yaman está constantemente trabajando en nuevos proyectos en Italia y en otros países, mientras que Demet Özdemir también está muy ocupada con sus proyectos en Turquía. Coordinar sus horarios para que puedan trabajar juntos en una producción italiana sería un desafío logístico importante. Las exigencias de la industria del entretenimiento son altas, y ambos actores están constantemente viajando, filmando y promocionando sus proyectos. Encontrar un espacio en sus agendas que les permita trabajar juntos durante un periodo prolongado sería una tarea difícil. En segundo lugar, hay que tener en cuenta los aspectos contractuales. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir tienen contratos con diferentes productoras y cadenas de televisión, lo que podría complicar la negociación de un acuerdo para que trabajen juntos en una producción italiana. Los contratos de exclusividad y las cláusulas de no competencia podrían ser un obstáculo importante. Los abogados y los representantes de ambos actores tendrían que trabajar en conjunto para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas. En tercer lugar, hay que considerar la dinámica personal entre los actores. Si bien la química entre Can y Demet es innegable, también es cierto que su relación ha pasado por altibajos. Después del final de Erkencikus, hubo rumores de que su relación personal se había enfriado, e incluso se habló de una posible rivalidad. Si estos rumores fueran ciertos, podría ser difícil para ellos trabajar juntos en un nuevo proyecto. La presión mediática y las expectativas del público podrían agregar tensión a la situación. Sin embargo, el tiempo cura todas las heridas, y es posible que ambos actores hayan madurado y sean capaces de dejar atrás cualquier diferencia que hayan tenido en el pasado. Pero, ¿qué tipo de proyecto podrían realizar juntos en Italia? Las posibilidades son infinitas. Podrían protagonizar una telenovela romántica, una serie de acción, una comedia o incluso una película. Lo importante es que el proyecto tenga una historia interesante y personajes bien desarrollados que les permitan mostrar su talento actoral y su química en pantalla. La clave del éxito radicaría en encontrar un proyecto que se ajuste a sus personalidades y que aproveche al máximo su química en pantalla. Personalmente me encantaría verlos protagonizar una telenovela romántica ambientada en Italia. Imaginen a Can interpretando a un apuesto empresario italiano y a Demet interpretando a una joven y talentosa diseñadora turca que se muda a Italia para perseguir sus sueños. Podrían conocerse por casualidad y enamorarse perdidamente, superando obstáculos y desafíos para estar juntos. Sería una historia de amor épica que cautivaría a audiencias de todo el mundo. La belleza de los paisajes italianos, combinada con la pasión y el drama de una historia de amor, sería una combinación irresistible. Otra opción interesante sería una serie de acción en la que Can y Demet interpretaran a dos agentes secretos que trabajan juntos para resolver crímenes en Italia. Podrían ser rivales al principio, pero poco a poco irían desarrollando una fuerte conexión y enamorándose el uno del otro. Sería una combinación perfecta de acción, romance y aventura. Esta opción les permitiría mostrar una faceta diferente de su talento actoral y sorprender al público con escenas de acción emocionantes. En definitiva, la posibilidad de una colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir en Italia es un sueño para muchos de nosotros, sus fans. Si bien hay obstáculos que superar, también hay muchos factores que juegan a favor de esta colaboración. Solo el tiempo dirá si este sueño se hará realidad. Mientras tanto, podemos seguir soñando y especulando sobre las posibilidades. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, ¿cuál es mi conclusión? Creo que la posibilidad de una colaboración entre Can y Demet en Italia es real, aunque no está garantizada. Hay muchos factores a considerar, pero el interés del público, el deseo de los actores y el potencial económico de esta colaboración son argumentos muy poderosos. Personalmente estoy cruzando los dedos para que este sueño se haga realidad y podamos ver a Can y Demet juntos en la pantalla una vez más. La industria del entretenimiento es impredecible y cualquier cosa puede pasar. En resumen, hemos explorado la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir, su enorme popularidad en Italia, los rumores que alimentan la esperanza de una colaboración, los obstáculos que podrían impedirla y los posibles proyectos que podrían realizar juntos. Ha sido un viaje emocionante.
He tratado de ser lo más objetivo posible, considerando todos los factores relevantes y evitando dejarme llevar demasiado por la emoción. Y ahora, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la posible colaboración entre Can Yaman y The Method of Mir en Italia. Recuerden que esto es solo una especulación, y que la realidad podría ser diferente. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Les gustaría ver a Can y The Met juntos en una producción italiana? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, les pido un favor enorme: si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mantengan viva la esperanza. Quizás pronto tengamos noticias emocionantes sobre Can y The Met.